Listo, ya empezó a grabar. Bueno, entonces, eh, resulta y acontece que voy a arrancar con física, ¿vale? La clase pasada en física estábamos hablando de termodinámica y estábamos hablando de que por medio del calor se podía producir energía, que se producía energía cinética por el movimiento de las moléculas, por el movimiento de las partículas. Entonces resulta y acontece que esa no es la única manera de generar energía, ¿no? Existe la energía cinética por el movimiento de las cosas. Ahí ingresó otra vez. Por el movimiento de las cosas, ¿no? Eh, 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 Se produce energía. Pero entonces, esas no son las únicas maneras de producir energía. También está la energía que se genera de manera natural, de manera natural. Por ejemplo, el molino de viento, eh, la, y la energía que se produce por el movimiento del agua, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre exacto de... Espere que están ingresando. Buenos días para todos los que acabaron de ingresar. Buenos días, profe. Eh, Vamos a arrancar, estamos en física, ya arrancamos con física. Estaba comentando que la clase pasada estábamos viendo una forma, una forma de generar energía que era por medio de cambios termodinámicos, ¿no? Térmicos. Y les estaba contando pues que existían varias formas de generación de energía, ¿no? Eh, Una puede ser, digamos, cuando hay movimiento. El ejemplo más perfecto, el ejemplo más sencillo de cuando se genera energía es cuando alguien hace ejercicio, ¿no? Cuando alguien hace ejercicio físico, eh, se hace mucho movimiento, ¿no? Mucho cambio cinético, mucha energía cinética. Eso se llama movimiento kinestésicos, ¿no? Eso en educación física, uno dice, uy, profe, hoy gasté mucha energía. Eso se da porque cuando hay movimiento se produce energía, ¿no? Entonces está la energía corporal, está la energía cinética, que es la de movimientos de partículas de los objetos, está la energía hidráulica, que es la que se produce por el medio del movimiento del agua, está la energía del viento, la del molino del viento, que también se produce por medio del movimiento del viento, del molino, y les estaba contando que la termodinámica, los procesos de calentar y enfriar, que son movimientos de partículas, de moléculas, también se genera energía, ¿no? Y hoy vamos a ver una nueva clase de energía, que sería la energía eléctrica, la energía eléctrica, la del circuito eléctrico. Entonces vamos como por partes, ¿no? Empezamos con energía de movimiento, después hicimos energía térmica, ahora vamos a hablar de circuitos eléctricos, que es otra clase de energía. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a
¿Aló, profe? ¿No se escucha? Profe, no se lo escucha. Ya voy, dame un segundo. Un segundo. ¿Ya me escuchan? ¿Me pueden escuchar? ¿Me están escuchando? Ya, sí, señor, ya. Vale, gracias. Ya, profe. Bueno, resulta que acontece que no sé qué me está pasando con el internet hoy, entonces vamos a utilizar mi tablerito hoy. Mi nuevo tablero. Vamos a utilizarlo, vamos a darle uso. Ah, bueno, ahí ya está presentando. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Por casualidad están viendo mi pantalla? No, profe, por ahora nada. ¿O todavía no? Entonces ya miramos qué pasó. Voy a volver a hacer el intento, sino a punta de pantalla. A punta de tablero es la vaina. Bueno, entonces resulta y acontece que les voy a hablar de la corriente eléctrica. Les voy a hablar mientras les termina a ustedes de cargar allá el archivo. La corriente eléctrica... Listo, profe, ya. Es una Ya. Listo, gracias. Gracias. La corriente eléctrica es no más que circulación de cargas o electrones, ¿no? Sabemos que existen electrones positivos, electrones negativos y electrones neutrales, ¿no? Entonces resulta y acontece que cuando se ejerce un circuito eléctrico, los electrones se empiezan a mover, se empiezan a desplazar desde el lado negativo, desde el polo negativo al polo positivo. Ese siempre va a ser el circuito. Siempre se van a mover del polo negativo hacia el polo negativo. Entonces resulta y acontece que ese movimiento de electrones es el que genera la energía. La energía. Al igual que en la energía corporal se da por medio del movimiento, la energía hidráulica se da por medio del movimiento del agua, la del viento también se da por el medio del movimiento del molino de viento, la energía térmica se da por el movimiento de moléculas, la energía eléctrica se da por el movimiento de electrones, el flujo de electrones, y van desde el polo negativo hacia el polo negativo. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo más básico de un circuito eléctrico. Entonces, el circuito básico es una pila, una batería, que están conectados con un cable. Las cargas negativas, ahí se debe poner el interruptor el interruptor sirve para apagar el foco en este caso que les estoy mostrando. Entonces resulta y acontece que el circuito, aquí están los dos polos, el polo negativo no se alcanza a ver porque es negro, y el polo positivo sí se alcanza a ver, que es en la parte de arriba de la pila, que es donde está el signo más. Entonces resulta y acontece que empiezan a moverse desde el lado negativo
pasan por el interruptor. Entonces el interruptor, si está abierto, el interruptor está abierto, fluye la carga negativa, pasa por el foco para prender la bombilla, sigue circulando y llega al polo positivo. Entonces, así se van moviendo los electrones. Salen desde el polo negativo, pasan los electrones por el interruptor que está abierto, que existe. Este es el circuito más sencillo que existe. Entonces resulta y acontece que entonces el circuito tiene unas partes, ¿no? Tiene unas partes. Entonces las partes del circuito tendría los elementos conductores, que serían los cables. Normalmente los cables son de cobre, porque el cobre es un elemento altamente conductor de electricidad. Pero también hay otros, ¿no? El agua, el metal, la mayoría de metales son conductores de electricidad. Entonces, estos elementos que conducen electricidad son los que se utilizan para que tenemos los aparatos. Los aparatos, pues, obviamente son esos elementos que transforman esa electricidad, ¿no? O podemos prender un televisor, o el horno microondas, o bueno, todos los aparatos que podamos prender. Tenemos el interruptor. El interruptor es el que permite abrir o cerrar el circuito. Si está abierto, los electrones siguen fluyendo. Si está cerrado, se bloquea el sistema y no pasan los electrones. Esa es la función del interruptor. Y el generador de corriente es aquel que suministra la energía. Está cargado de energía y es el que suministra, pasa, dona la energía. Y es un generador de corriente. En un caso puede ser la batería, una pila, una celda solar. Entonces, estos son los que un circuito hidráulico, es decir, una prensa hidráulica también produce, transporta y genera energía. Un molino de viento, esos son generadores de corriente. ¿Listo? Entonces resulta y acontece que existen dos clases de sistemas, ¿no? De circuito. Está el circuito en serie y el circuito en paralelo. El circuito en serie es el que no tiene, digamos que los electrones van de manera continua y no hay interrupción, ni se van a dividir en 2 o en 3 o en 4, sino solo es el mismo circuito. Siempre va por el mismo sendero y no se va a dividir en ningún momento. Entonces, el caso de la primera bombilla sería un circuito en serie, porque no se desvía para ningún lado. En cambio, aquí tenemos otro que sería el circuito en paralelo. El circuito en paralelo es cuando empieza a generar, digamos, electricidad. Salen los electrones desde el polo negativo, pasan por el interruptor, y llega un momento en que se puede dividir en dos para prender dos bombillas. Entonces, cuando se divide ese circuito, se divide en dos, es cuando se dice que el circuito está en paralelo. Es decir, se puede subdividir en N posiciones, en varios. Pueden ser dos bombillas, 3, 4, 5, 6, 7. Se dividen en varias. Pueden ser muchas, ¿no? Un ejemplo puede ser las luces del pesebre. Ahí el circuito es en paralelo y se prenden hartas, varias, muchas. Entonces, ahí podemos ver que un circuito en paralelo puede ser de hartas, de muchas bombillas, o pueden ser de 2 o una bombilla. Entonces, si son de 2 o más bombillas, sería un circuito paralelo. Y si es un circuito en serie, solo sería de una bombillita, ¿no? Entonces, resulta y acontece que estos circuitos que vemos en la vida real, los podemos plasmar en el papel para poderle sacar cálculos matemáticos. Entonces resulta y acontece que aquí tengo el dibujito de la vida real del circuito en paralelo y tengo
el dibujito plasmado en una hoja para poderle hallar cálculos matemáticos de este circuito. Entonces resulta y acontece que la pila, el generador, la batería, siempre se va a observar de esta manera como la tenemos acá. Entonces, el lado positivo, el polo positivo de la pila va a ser una línea cortica y un poquito gruesa. Y el polo, ese es el polo negativo, perdón. El polo negativo sería cortico y grueso, chiquito y grueso, y el polo positivo va a ser una línea un poco más larga de la pila, de una pila, del generador, ¿no? El cable o el hilo conductor va a ser una línea recta, una línea recta. Entonces aquí podemos ver que esta línea recta, el conductor se divide en dos. Eso quiere decir que este dibujito es de un dibujo en paralelo. Vemos que se divide en dos y tenemos dos círculos con una X. Esos serían las bombillas. Entonces, estas bombillas, ahí podemos ver que se dividieron en dos y estas dos bombillas vuelven a cerrarse. Es decir, va en serie, se ve que está en paralelo porque se divide en dos bombillas y se vuelven a unir para volver a tener, digamos, el hilo conductor en serie. Vemos que el interruptor se puede ver de manera con dos punticos y una línea. Entonces, si la línea está separada, eso quiere decir que está interrumpiendo el movimiento, el circuito. Eso quiere decir que el circuito sería que está abierto. Entonces ahí cuando la línea está separada es porque el circuito está abierto. Es decir, ahí puede seguir fluyendo la energía. Y si la línea está abajo, pegada a los otros dos punticos negros, eso quiere decir que el circuito está cerrado. Eso quiere decir que si la línea estuviera abajo, la bombilla no se podría prender, pero si subimos la línea en el dibujo, eso quiere decir que el circuito es abierto, eso quiere decir que se pueden prender las bombillas. Entonces, funciona totalmente que el interruptor de la casa, ¿no? De prender un bombillo en la casa. Así funciona el interruptor. Entonces resulta y acontece que cuando hay dos dibujitos, dos círculos con una X, eso quiere decir que son en paralelo. Si solo hubiese un círculo con una X, eso quiere decir que el circuito están en dos, sería paralelo. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que podemos hacer estos cálculos matemáticos ahorita en el tablero y vamos a darle solución a algunos ejercicios de tarea. Yo les voy a ayudar a darle solución a estos ejercicios de tarea. Entonces resulta que acontece que hay circuitos más complejos, ¿no? Circuitos más largos. Entonces resulta y acontece que está el circuito más largo, que es el de la energía eléctrica, ¿no? El que para poder prender los bombillos en la casa. Entonces resulta y acontece que debe haber un generador general, que es el que suministra toda la energía, ¿no? Y pasan por unos transformadores que son como los que recopilan esa información y la empiezan a distribuir de manera organizada. ¿Por dónde la van a distribuir? Por los cables, ¿no? Y pasan a estas torres eléctricas que son los que, digamos, de cierta manera están ubicados para digamos, organizar esa distribución. Y hay unos transformadores, unos generadores locales que se distribuyen en toda la ciudad para que esa energía sea continua, ¿no? Sea muy continua. Por eso cuando se va la luz por sectores, no se va la luz porque se dañó el generador principal, que sería el primero, sino porque se daña, digamos, los distribuidores locales, los que están distribuidos por toda la ciudad. Por eso no se va la luz en toda Bogotá, sino a veces se va por sectores. ¿Por qué? Porque se dañan son los distribuidores locales. ¿Listo? Ese circuito va por los cables, pasan por los distribuidores, Entonces vean que aquí al comienzo está en serie y después de que llega a este distribuidor ya se va en paralelo, porque ya hay dos. ¿Vieron? Entonces aquí está en serie, este está en serie, este está en serie, este está en serie, serie. Llega aquí
y empezaron a verse en paralelo. Esto es lo que se denomina circuito eléctrico, energía eléctrica. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a las residencias, ¿no? A las residencias. Entonces, los elementos básicos de un circuito eléctrico. Entonces están los generadores, que podrían ser las pilas, las baterías, los alternadores, las celdas solares, las celdas de hidrógeno, la hidroeléctrica, los molinos de viento, todos esos son generadores. Están los conductores, que podrían ser cables o hilos conductores, ¿no? Ya les había dicho que el que más se utiliza es el cable de cobre, pero también se pueden utilizar láminas de metal, el agua. Bueno, ahí hay varios, ¿no? Están los receptores. Los receptores son esos aparatos que vamos a aprender, ¿no? Puede ser una resistencia eléctrica, el calor, que serían las que generan los paneles solares. Están las bombillas, están los motores de movimiento, es decir, los de los carros. Y está el timbre, bueno, todo lo que podamos prender, ¿no? El televisor, la estufa, bueno, si la estufa es eléctrica, ¿no? La lavadora, bueno. Tenemos algo que se llaman los controles o maniobradores, ¿no? Que podrían ser los interruptores, los conmutadores, los pulsores eléctricos, ¿sí? Los botoncitos de prender y apagar el televisor, de prender y apagar la lavadora, de prender y apagar la luz, todos esos son los controladores. Y los protectores son aquellos, digamos, unas tapitas especiales que hacen que controlen, que protejan, digamos, el circuito, el sistema. Yo les comentaba ayer a los de la clase de anoche, yo les decía que cuando uno va al mecánico eléctrico y se daña algo, ellos bajan una tapita debajo del manubrio del conductor. Y uno baja esa tapita y salen hartos cables de colores. Y en esos cables hay unas tapitas que están conectadas, varios cables en esta tapita. Entonces mi papá dice, se dañó un fusible. Y él quita una tapita de esos cables y está como quemado. Entonces, esos fusibles son los que protegen como el circuito. De tal manera de que si se daña un pedacito o se quema un pedacito, se queme ese pedacito y no se dañe todo el circuito. Entonces protege localmente los circuitos. Esos serían como los elementos básicos de la electricidad, ¿no? Entonces resulta y acontece que aquí es lo que necesitamos saber. Entonces aquí hay tres cosas importantes. Uno, cuando uno habla de un circuito eléctrico y uno quiere hallar, digamos, matemáticamente cuánta intensidad tiene de corriente, cuál es la tensión eléctrica, es decir, cuál es la fuerza impulsadora, la fuerza impulsadora de la energía eléctrica y cuánto va a resistir esta energía eléctrica, pues tenemos tres unidades de medida, ¿no? Entonces tenemos una I mayúscula, que sería la corriente, y la vemos como amperios. Tenemos algo que se llama la tensión eléctrica y es con una B pequeña. Una tensión eléctrica y eso lo vamos a llamar el voltio. Y tenemos algo que se llama la resistencia eléctrica. Resistencia. Y eso lo vamos a llamar el ohmio. El ohmio. ¿Listo? Entonces, esas tres magnitudes uno las puede hallar por medio de una formulita, de una ecuación mágica, ¿no? Entonces, dice que un circuito un circuito recorrido de una corriente eléctrica es igual, entonces eso es igual a que la tensión, es decir, B, es igual a la intensidad de la corriente
a la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces esa sería la primera fórmula. B igual a I por R. Entonces la tensión es igual a la resistencia. Entonces resulta que si uno quisiera despejar esa fórmula, uno podría hallar una fórmula para la resistencia y una fórmula para la intensidad de la corriente. Pero entonces, para aprendernos esas fórmulas, uno se puede aprender este triangulito que tenemos acá. Ese se llama la regla de la pirámide. Entonces, la regla de la pirámide nos dice que el volumen que está arriba es igual a R por I. A R por I. ¿Listo? Entonces, ya les explico de dónde salen estas tres fórmulas que están acá. ¿Listo? Ya las hallamos nosotros. Entonces, resulta y acontece que existen, como yo les decía, existen tres tipos de asociaciones. Ya les explico ese triangulito de arriba, ¿vale? Entonces, está el tipo en serie, que entonces sería RT es igual a R1 más R2 más R3. Eso es cuando están en serie, ¿no? Cuando están en serie, cuando no se dividen en dos, sino van como seguidas. Entonces aquí la podemos ver, vea, R1, R2 y R3. Aquí van en serie. Unas que están en paralelo. Entonces las en series están de manera horizontal y paralelo se ubican para hallar, digamos, la asociación de resistencias paralelas para yo sea 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bueno. Y aquí tenemos que despejar. Ahorita les ayudo yo a despejar de dónde sale la fórmula para ya la RT total. Y hay unas que puede ser el circuito va acá, se divide en paralelo, entonces estas dos se suman primero en paralelo y el resultado se suma en esta que está en serie. Entonces, estos circuitos se llaman mixtos, es decir, puede ir sencillo y un momento a otro se divide en paralelo y después vuelve a ser sencillo, en serie y otra vez serie y otra vez se divide en paralelo y así sucesivamente. Entonces puede ser que vaya sencillo y se divida en paralelo y vuelva a sencillo, o puede ir sencillo, después se divide en serie y después paralelo. Es decir, vamos a la pantalla. Yo creo que ya me pueden ver a mí aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí en nuestro tablerito? Entonces tenemos, tenemos algo que se llama corriente. 2, tenemos algo que se llama tensión, que sería la B pequeña, la tensión. Y tenemos algo que se llama resistencia. Y tenemos una fórmula que se llama B igual a R por T. Es decir, la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, yo les decía que podíamos hallar tres formulitas. Entonces, vea que esta que está acá sería la B y abajo va R por I. Entonces, para la resistencia, entonces tenemos que la resistencia es igual, la B está arriba, entonces ponemos la B arriba y abajo ponemos la I. Tal cual está acá, vea. R es igual a B sobre I. Entonces tenemos que la resistencia es igual a la tensión por la intensidad de la corriente. Y la de aquí sería, la de esta esquinita, entonces sería la intensidad de la corriente es igual, arriba está B, sobre la resistencia. Entonces, a partir de este triangulito, podemos hallar las tres fórmulas según lo que necesitemos encontrar, ¿no? Porque digamos, si el problema dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente? ¿Cuál es la intensidad de la corriente? Entonces, utilizamos la de intensidad de la corriente es igual a la tensión
sobre la resistencia. Pero si el problema dice, ¿cuál es la resistencia? Entonces necesitamos la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Y si nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la tensión? Entonces la tensión es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces, a partir de estas fórmulas, podemos hallar unos problemitas, ¿no? Unos problemitas matemáticos. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio de tarea que yo les tenía allá. Entonces, vamos a hacer el primero. Entonces, el primero dice, ¿cuál es la resistencia de un circuito con una tensión de 110 voltios? Entonces voy a borrar aquí el tablerito. Estas formulitas yo se las pasé por el archivo, ¿no? Esas las tienen ahí en el archivo. Entonces dice, el primer problema dice, calcular la resistencia en un circuito con una tensión de 110 voltios. Entonces nos están dando la tensión, o sea, los voltios es igual a 110. A 110. Y dice, y una intensidad de la corriente de 0.5 amperios. Entonces, la intensidad de la corriente es igual a 0.25 amperios. Entonces nos dan esos dos. Y nos están preguntando la resistencia. Eso quiere decir que yo necesito. Entonces voy a dibujar aquí el triangulito que necesitamos. B arriba. Y aquí teníamos I por B. R por I. Entonces aquí, R por I. Entonces nosotros tenemos ese triangulito. Entonces tenemos que B, R por I. Entonces nos están preguntando la resistencia. Es decir, yo me paro acá en la resistencia, o sea en la R, y ya sé que B va arriba y la I va abajo. En un triangulito, ¿verdad? B arriba y abajo. Entonces ya tenemos esta a la tensión, y la tensión es de 110, vean, que sería la B pequeña. Entonces, 110 dividido la intensidad de la corriente, que es de 0.25 amperios. Entonces, dividido 0.25 amperios. Y ahí ya lo único que uno hace es la división en la calculadora. Entonces, 110 dividido 0.25. Entonces eso nos da 440. 440. Y así se resuelven los otros 3 ejercicios de ese primer punto que yo les puse de tarea. Se guían por este, que los otros 3 se hacen exactamente igual. Se resuelven con este triangulito que está acá. ¿Listo? ¿Preguntas de ese ejercicio? ¿Preguntas? No, profe, está perfecto. Bien, profe, está claro. Listo, perfecto. Listo, gracias. Listo, entonces, este es cuando vamos a utilizar este triangulito que está acá, ¿vale? Pero entonces hay otro ejercicio que se llama los problemas de electricidad. Ese se los puse también ahí de tarea. Entonces vamos a hacer un ejemplo cuando es en serie, un ejemplo cuando es paralelo y un ejemplo cuando es mixto, ¿vale? Entonces, cuando es serie, el primer ejercicio está así. Entonces tenemos acá y este acá. Están en serie. Entonces este vale 1/2 de ohmio. Este vale 6/3 de ohmio. Y este vale 6/5 de ohmio. Y nos están preguntando que cuál es la resistencia total. En ese problema nos están preguntando la resistencia. Entonces yo, según lo que yo les estaba diciendo, la resistencia total, como hay 3, 1, 2, 3, sería R1 más R2 más R3. ¿Listo? R1 más R2 más R3. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer sería
Resistencia 1, 1/2. Resistencia 2, 6/3. Y resistencia 3, 6/5. Y lo que hacemos es sumar estos fraccionarios. Entonces sumamos. Voy a sumar primero estos dos. Entonces, 1 por 3, 3. Pongo el más. 2 por 3, digo 2 por 6, 12. Uy, pero puse 10. 12. Divido 3 por 2, 6. Ahí se fue sumar. Y se fue sumar fraccionarios. Y le voy a sumar este fraccionario que me hace falta. 6, 5. Vamos a sumar esto. 3 más 12. 3 más 12 es 15. Entonces vamos a dejarlo de una vez. Esta aquí va 15. Listo. Y ahora vamos a sumar estos dos fraccionarios. Entonces, 4. 15 por 5. Sí. ¿Cuánto? 15 por 15. 45. 75. 65. Así. 5 por 15 da 75. 75. ¿Vale más? 6 por 6, 2. 36. 36. Y se suma. 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. 30, profe. Y ahora sumamos eso. Se Y ahora suma. sumamos arriba. Exacto. 75 más 36. Más Más 36. 111, profe. 111, correcto, gracias. Dividido. Dividido en 30. Dividido 30. Dividido en 30. Ah, correcto, perfecto. Y esta sería la respuesta. Eso es todo. Así se resuelve cuando está en serie. En serie. Cuando está en serie. Así se resuelve cuando está en serie. Profe, 15 por cuánto es. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? 15 por 5. 15 por 5, 70. Ay, Más 5. 6 por 6, 76. Dividido 6 por 5, 30. Sí, 75. 75. Me parece un 3. Por eso me confundí. Ah, no, es un 7. Es un 7, es un 7. Ya lo hago. No, en el No, son 7. 5 que pensé que eran 3. ¿Este? Sí, Acá. es que se ve. Ah, esto es un 5, es un 5. Ok, Ya lo agarré. madre, ¿dónde estás ahí? 5. Listo, eso era todo. Ajá. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer cuando es en serie. Ahora cuando es paralelo, entonces voy a borrar acá arriba, voy a hacer el dibujito de paralelo. Entonces cuando es paralelo, voy a hacer un ejercicio sencillo. Cuando es paralelo se hace así. Entonces va este, va aquí, y se cierra. Y nos están preguntando, ¿para poder resolver este ejercicio? Para poder resolver este que está en paralelo, tendríamos que es 1 sobre RT es igual a 1 sobre resistencia 1, que sería esta, más 1 sobre resistencia 2. Si hubieran más, y aquí hubiera un tercero, digamos, pues sería 1 más resistencia 3, ¿no? Pero en este caso, en el ejemplo que les dejé de tarea, solo hay 2. Solo hay 2. Entonces, dice que este vale 4 ohmios y el de abajo vale 28. Y este de acá vale 28. 28. Y nos están preguntando resistencia total. Entonces, lo primero que hay que hacer es sumar este fraccionario. Entonces 1 sobre resistencia total es igual. Entonces, R2 por 1 da R2. Te pone el más. Todas las fraccionarios. Se pone el más. 1 por resistencia 2 da resistencia 2. Resistencia 1 por 1 da resistencia 1. Dividido resistencia 1 por resistencia 2. Resistencia 1 por resistencia 2. Pero tenemos que despejar es RT. O sea que RT que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces lo voy a hacer directo. Entonces está aquí, pasa a multiplicar aquí RT. Vea. Y ya puedo quitarle el RT acá porque estaba dividiendo, lo pasé a dividir allá.
O sea que aquí quedaría 1. 1 es igual a todo esto. Y esto que está dividiendo, vea, lo voy a pasar aquí a multiplicar. Entonces lo voy a hacer directo. R1 por R2. Y lo voy a quitar de acá. ¿Listo? ¿Sí vieron? Pero yo lo que necesito es despejar RT. O sea que esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces lo pongo acá. R2 más R1. Sería. Y puedo borrar porque ya esto está multiplicando, entonces ya lo pasé allá a dividir. Entonces ya nos queda esta fórmula. Entonces la voy a organizar. La voy a organizar para que se vea más bonita. Entonces tenemos que RT es igual a R1 por R2 dividido R2 más R1. Esa sería la fórmula para hallar la resistencia. Si quieren, cópienla para que después no la tengan que despejar. Entonces, esta es la formulita para hallar la resistencia total cuando es en paralelo. Entonces, la vamos a utilizar. Entonces, la vamos a utilizar. Entonces, sería resistencia total es igual a R1. R1 vale 4. Por R2. R2 vale 28. Dividido R2. R2 vale 28. Más R1. Y R1 vale 4. Entonces vamos a hacer esa cuenta en la calculadora. 28 por 4. ¿28 por 4 es 112? Entonces arriba da 112. Dividido 28 más 4, eso es 32. 32. Y 112 dividido 32, eso da 3.5. Entonces la respuesta sería 3.5. ¿Fácil? ¿Preguntas? Sí. ¿Preguntas? Profesor, ¿usted nos va a enviar el video para repasarlo? Sí, claro que eso está grabando, yo les envío el vale. video. Vale, pero ahí voy entendiendo. Listo. Esto es lo que tienen que tener claro para hacer la tarea. Si ustedes siguen este proceso de paralelo y el de serie, pueden resolver toda la tarea. Ajá. Es muy sencilla la tarea. Sí, está fácil. ¿Listo? Ahora voy a pasar a cálculo. ¿Listo? Voy a pasar a cálculo porque nos quedan 15 minutos, 20 minutos de clase. Ok. Listo. Entonces en cálculo resulta y acontece que la clase pasada estábamos hablando de derivadas, ¿no? Estamos hablando de las derivadas. Entonces, resulta y acontece que las derivadas, hay 3 clases de derivadas. Está algebraicas, que eran las que estábamos viendo, es decir, 4x a la 3 más 5x al cuadrado más 5x, un ejemplo. Esta es una algebraica. Hay otras que se llaman derivada por producto, que es cuando hay 2 funciones, es decir, tenemos g es igual a f sobre h, digamos, esos son funciones. Entonces, hay 2 funciones, ¿sí? Hay 2 funciones, f y h. Como hay 2, entonces arriba va una, por ejemplo, 4x más 2, y abajo voy a poner otra función, 3x al cuadrado más 3x. Un ejemplo. Entonces, esas serían, aquí hay 2, 1 y 2, esas se llaman por producto. Y tenemos otra, no mentiras, esta no es por producto, esta se llama por cociente, porque es división, por cociente. Y hay otra que se llama por producto, que también son 2 funciones, entonces sería g, pero entonces ya no están dividiendo, sino aquí están multiplicando. G por F, F por G. Entonces vamos a poner el mismo ejemplo. Entonces si están multiplicando sería f de x es igual a 4x más 2, pero están multiplicando por
3x al cuadrado más 3x. ¿Listo? Estos son como los ejemplos. Yo en un archivo que les publiqué, hay otros ejemplos y yo se los explico paso a paso. ¿Listo? Entonces van a tener esta explicación que les voy a hacer aquí para que revisen el video, y el archivo que ustedes tienen allá también lo tienen paso a paso. No son los mismos ejercicios, pero es el mismo procedimiento. Entonces resulta y acontece que le vamos a dar solución a esto, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo, voy a poner aquí el del producto, que sería G igual a F sobre H. Entonces aquí yo puse F 4X más 2. Este pedazo del tablero no lo alcanzan a ver. Es para yo acordarme y poder borrar. 3X al cuadrado más 3X. Y el del producto sería G igual a F por H. Y sería 4X más 2. 3X al cuadrado más 3X. Listo. Entonces vamos a darle solución una por una de esas. Entonces, el ejemplo de la algebraica. Entonces vamos a hacer, ese fue el que vimos la clase pasada. F de X, de verdad que ustedes no la vimos porque yo no estaba. Entonces la vamos a hacer. 4X a la 3 más 2X al cuadrado más 3X. Un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo se deriva? Entonces acuérdense. Entonces, F' de X. Se pone una comita para saber que estamos derivando. Entonces es igual a 3 por 4, 12. Multipliqué 3 por 4 acá. 3 por 4, 12. Dejo la base, que sería X. Y al exponente le resto 1, es decir, 3 menos 1. Y 3 menos 1, eso es 2. Entonces quedaría al cuadrado. Al cuadrado. 12x al cuadrado. Sumo el otro. 2 por 2. 4. 4x. 4x. Y arriba le resto 1. 3 menos 1. Y arriba le resto 2 menos 1. Eso da 1. Eso da 1. Y el otro sería, esto es como si tuvieran 1. 1 por 3. Eso da 3. 3. Y arriba le resto 1. 1 menos 0. Y 1 menos 0 da 0. O 0. Y sabemos que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Cualquiera. Es decir, 2 a la 0 da 1. 1 a la 0 da 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Eso quiere decir que X a la 0 da 1. Da 1, o sea que eso sería 3 por 1. Y 3 por 1 es 3. O sea que es como si tuviera solito. Entonces, así se le da solución a las derivadas algebraicas. Esa es la forma de darle solución a las algebraicas. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo de producto, por producto. Entonces, el ejemplo de producto. El ejemplo de producto. Entonces, el ejemplo de producto, tenemos aquí, lo voy a poner acá, tenemos f de x es igual a 4x más 2 dividido, no, esto es por producto. Entonces, están multiplicando por 3x al cuadrado más 3x. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, yo les decía que esto es como si tuviéramos f de x es igual a f por h. O sea, esto es f y esto es h. ¿Listo? Entonces, aquí hay una formulita que yo se las publiqué allá. Yo se las publiqué en el que es la siguiente. Entonces, aquí la voy a poner. F' de x es igual a la primera sin derivar, es decir, f por la segunda derivada, o sea, por h'. Después sumamos más g sin, no, estoy utilizando h. H sin derivar, es decir, la segunda sin derivar, por la primera derivada. Entonces se resuelve así.
Entonces la vamos a resolver arriba, la vamos a poner arriba para que se den cuenta cómo es que la vamos a hacer. Entonces dice f sin derivar, entonces esto es f, recuerden que esto es f y esto es h. Entonces dice la primera sin derivar, entonces yo pongo aquí 4x más 2, la puse igual porque es sin derivar. Después dice que h derivada, o sea, toca derivar esta. Vamos a derivar esta. 2 por 3, 6. Y arriba le resto 1, entonces deriva x a la 1. Más la derivada de 3x es 3. Es 3. Después dice más, vea que aquí dice más. Entonces lo vamos a sumar. Más h sin derivar, o sea, esa que está acá. Entonces la vamos a poner sin derivar. 3x al cuadrado más 3. Por f derivada, o sea, la primera derivada. Entonces, la derivada de un número es 0. Y la derivada de 4x es 4. Es decir, por 4. Entonces, ya cuando tenemos esto, que ya lo tenemos ahí, cuando ya lo tenemos acá, ya lo puedo multiplicar. Entonces yo multiplico. Entonces, f de x es igual, entonces, 6 por 4, 24. X por x, x al cuadrado. Más por más, Más. después. ¿Listo? 24 x al cuadrado. 6 por 2, 12. 18. Ah, 6 por 3, 18, sí. ¿Por 2 o por...? Ah, sí, por 2, por 2, por 2. Por 12, profe, 12. Por 2. Sí, 12. Ahora con el 3. 3 por 4, 12. 12. Más 12. 3, 6. Más 6. Más 6. Ya resolviste esta multiplicación de arriba. Más. Ahora multiplicamos acá. 4 por 3, 12. 12. 12x al cuadrado. Y después multiplicamos 4 por 3, 12. Más 12. 12. Sumamos términos semejantes. Entonces, 24 más 12, esto da 36. 36. 36x al cuadrado. 36x, términos semejantes. Ahora Sí. de las x normales, esta no tiene nada, entonces más 12x, porque no tiene términos semejantes. Ahora los números, 12 más 12, 24. 24. Y 6, 30. Más 30. Sí, 12 más 12, 24. Más 6, 30. 30. Y esta sería la respuesta. Y esta sería la respuesta. Ajá. Esa sería la forma de funcionar uno por producto. ¿Listo? Listo, profe. Esta sería la forma de por producto. Esta sería la forma por producto. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Esto queda grabado, ¿no? Ahorita yo se lo subo por ahí hacia las 2 de la tarde porque ahorita tengo clase, entonces no lo puedo subir todavía. Pero a las 2:30, que salgo de clase con décimo, subo los 2 videos y les subo el video a ustedes para que se puedan guiar. Vale, dale, profe. Este es el proceso por producto. Ahora vamos a hacer un ejemplo por cociente. Ahora por cociente. Entonces, por cociente sería. Por cociente, entonces tendríamos que es igual a 4x más 2 dividido 3x al cuadrado más 3x. Entonces, la regla del cociente, hay una formulita también. Entonces, la formulita sería, entonces yo les decía que esto es f y esto es h. Entonces, tendríamos que, la formulita sería la primera derivada por la segunda sin derivar. Menos, aquí ya sería con menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Dividido la segunda al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces le vamos a dar soluciones. Entonces es igual, dice, la primera derivada, es decir, esta derivada. Entonces la derivada de un número es 0 y de 4x es 4.
Ya sabemos que la derivada de cualquier número es 0. Ya sabemos que la derivada de más 2 es 0. Ya sabemos que la derivada de un número es 0. Y cuando tenemos 4x, este x está elevado a 1, da el número. Por eso da aquí 4. Esas son las reglas de la derivada. Entonces da 4. Por la segunda sin derivar, es decir, h sin derivar. Entonces sería 3x al cuadrado más 3x. Listo. Menos. La primera sin derivar, es decir, 4x más 2. Por la segunda derivada. Entonces vamos a derivar esta. Entonces, la derivada de 3x es 3. Y la derivada de 3x al cuadrado sería 2 por 3, daría 2 por 3, 6, daría 6x. Entonces sería 6x más 3. Daría allá. 6x más 3. Dividido la segunda al cuadrado, es decir, la que está abajo, h al cuadrado. Es decir, 3x al cuadrado más 3x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces le vamos a dar solución. Entonces la solución sería, esto es igual, 4 por 3, 12. 12x al cuadrado. Más, porque acá está más. 4 por 3, 12x. Listo, nos fuimos ahí. Menos. Ahora vamos a multiplicar estas dos. 6 por 24. 4 por 3, 24. 24, X por x, x al cuadrado. x al cuadrado. Listo. Ahora, 4 por 3, 12. Entonces, más 12x. Más 12x. Ahora vamos a multiplicar la del 2. 2 por 3, 12. 12x. Más 2 por 3, 6. 6. Listo. Y todo esto está 13 Dividido. cuadrado más x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es sumar de aquí arriba. Tómale cuidado que nos dio acá. Esto fue lo que nos dio acá. Entonces, esto que nos dio acá, vamos a sumar los términos semejantes. Entonces lo voy a poner aquí arriba. Voy a borrar acá arriba. Vamos a sumar términos semejantes. Entonces, términos semejantes. Vamos a sumar los términos semejantes. Entonces, vea, tenemos 12x al cuadrado positivo y tenemos menos 24x. Menos 24x. Eso quiere decir que 12 menos 24 da menos 12. Pero están al cuadrado, entonces x al cuadrado. Sumé este al cuadrado con este al cuadrado. Da menos 12x al cuadrado. Después tenemos 12x positivo con 12x positivo. Eso da más 24x. Estoy sumando términos semejantes. Este está solo. Más 12. Entonces 12 más 12 más 12 da 24. Eso da 36. Me falta un 12x. Ya que esto da 36. 36x. Más 6x. Más 6. Que sería este de acá. Lo puse normal. Más 6. Ya quedó lo de arriba. Dividido esto al cuadrado. 3x al cuadrado más 3x, todo esto al cuadrado. Pero sabemos que esto es un binomio cuadrado perfecto, es decir, que le tenemos que dar solución a ese binomio cuadrado perfecto. Entonces esto es igual a menos 12x al cuadrado más 36x más 6 dividido. Entonces le vamos a dar solución a este binomio cuadrado perfecto. Entonces el binomio cuadrado dice, el primero al cuadrado, entonces 3 por 3, 9. X, este está al cuadrado, entonces 2 por 2, 4, porque está al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. Entonces el primero sería 3x al cuadrado por el segundo, que sería 3x. Más el segundo al cuadrado, que sería este. Sería 3 por 3, 9. 9x al cuadrado. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer esta multiplicación. 3 por 2, 6. Y 6 por 3, 18. Eso quiere decir que nos da, pongámoslo acá, 18. 18. Y x por x al cuadrado daría x al cubo. Entonces daría 18 x al cubo. Hice esa multiplicación. 18 x al cubo.
Y listo, esa es la respuesta. Eso es todo. Y esta sería la respuesta. Y eso sería todo por hoy, muchachos. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Y eso sería todo. Listo, profe, por favor nos envía el video, gracias. Bueno, chao, feliz tarde. Igual, profe, Dios le bendiga, gracias. Chao, profe. Buen día. Gracias. Chao. Chao.